Listo, muchachos, continuamos trabajando, ¿ya? Ahora pasamos a un capítulo muy interesante, muy importante, que es la estadística, ¿ya? Este es uno de los capítulos, de repente, es muy importante, ¿no? Así como teoría de conjuntos similar, estadística, ¿ya? Estos son los capítulos más interesantes de lo que es aritmética, estadística, ¿ya? ¿Qué viene a ser una estadística? A ver, empecemos, ¿ya? Todos los días nosotros, ¿cierto? Practicamos estadística, todos los días realizamos estadística. El proceso cotidiano de nuestra vida diaria es una estadística, ¿ya? Por eso la estadística, inclusive en la universidad, se hace en todo un semestre. La estadística, empezaremos, ¿ya? Estadística, compañeritos. Entonces, comencemos. ¿Qué viene a ser una estadística? ¿Qué cosa es lo que nos dice una estadística? A ver, nota importante, siempre cosas importantes, ¿no? Entonces, estadística, algunos la aplican como ciencia, algunos como método, ¿verdad? O si no, de manera general, ¿no? Ciencia que provee un conjunto de métodos, por ejemplo, así dicen, ¿no? Ciencia, ¿cierto? Ciencia que provee ciencia que provee un conjunto de ¿cierto? Métodos, un conjunto de métodos, ¿entiendes? Un conjunto de métodos ¿para qué? Para el estudio de alguna situación que nosotros quisiéramos en una población, ¿cierto? Para luego de repente extraer conclusiones, ideas que de manera recaigan sobre la población o informar algo de esa población, ¿cierto? Entonces, ¿qué cosa hacemos? La estadística es tan ordenada, muchachos, que tiene sus propios procesos de estudio, ¿no? Por eso le dicen ciencia. Algunos se estudian como ciencia, algunos le estudian como método, ¿no? Aplicación, ¿ya? Eso viene a ser nuestra estadística. Ciencia que provee un conjunto de métodos, ¿ya? Métodos, muchachos. Un conjunto de métodos. Ahí tenemos, ¿ya? Un conjunto de métodos. ¿Qué más, profesor? Hasta ahí estamos ok, ¿ya? Listo. Siguiente, clasificación de la estadística. A ver, vamos, 2. Clasificación de la estadística. ¿Cómo nosotros lo clasificamos la estadística? Entonces ponemos clasificación, ¿ya? Clasificación. Listo. Clasificación de la estadística. Entonces tenemos de esta forma la clasificación, ¿ya? Entonces veamos aquí. Clasificación. ¿Listo? ¿Y cómo es la clasificación? Nota importantes, ¿ya? La clasificación. Entonces, tenemos esto. La estadística se clasifica de 2 formas, ¿ya? Tenemos que diferenciar esos dos, ¿ya? En la preuniversitaria nos piden cosas generales. Cuando usted está en la universidad, esto tiene muchas cosas que hablar, ¿cierto? Preuniversitario, términos que tú ya debes conocer para que seas un buen universitario, ¿ya? Entonces, clases estadística. Estadística se clasifica de 2 formas. La estadística descriptiva, ¿ya? Estadística descriptiva, mucho cuidado con eso, ¿ya? La estadística descriptiva, ahí tenemos, y la estadística inferencial. A la estadística descriptiva también le dicen deductiva, ¿ya? Deductiva, la deducción se hace sobre algo verídico, ¿entiende? No se deduce en función a algo no verídico, ¿me entiende? Estadística descriptiva. Entonces tengamos mucho cuidado, ¿no?
llamada también deductiva. ¿Y cuáles son los procesos de la estadística descriptiva? Este es de la estadística que es luego de los hechos, ¿no? Nota importante, los procesos de la estadística, ¿ya? Descriptiva. Ya te estoy diciendo, llamada también deductiva. Y la otra que es la estadística inferencial, que vamos a poner aquí, ¿ya? Ve, profesor. La estadística inferencial. Vamos a diferenciar las dos estadísticas, ¿ya? Estadística inferencial, llamada también inductiva, profe, sobre todo inferencial. Entonces, hablemos de las dos, ¿ya? Ahí tenemos la estadística descriptiva y la estadística inferencial, ¿ya? Tengan mucho cuidado con eso. Descriptiva e inferencial. Listo. Aquí trazamos nuestra divisioncita, muchachos, para coberturar más datos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estos dos? La diferencia entre estos dos, la estadística descriptiva, la estadística inferencial, tenemos lo siguiente, ¿ya? Descriptiva e inferencial, nota importante, llamada también inductiva, nota importante, ¿no? Entonces, ponemos también aquí, llamada también deductiva, ¿ya? Deductiva, llamada también inductiva, ¿cierto? Inductiva. ¿No? Llamada inductiva. Llamada deductiva. Subrayemos esas cositas. Muy importantes. ¿No? A ver, vamos a hacer un breve teoría y cuando estemos con las fichas y las conferencias nos explayaremos un poco más en estas cositas, ¿ya? Uno es antes y el otro es después. Por ejemplo, hablemos con un solo ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, el día de las elecciones se ven ambas estadísticas, ¿ya? Antes y después de los hechos, ¿verdad? Antes y después. Por ejemplo, en el proceso de estadística, a ver, ¿cuáles son los procesos de la estadística descriptiva? Esta es la estadística más usada, la estadística descriptiva. Es la estadística verídica, verdadera, que solo toma datos verídicos comprobados. La estadística descriptiva no supone, no hace un proceso de repente de inducir, nunca va a pronosticar la estadística descriptiva. La estadística descriptiva siempre le dice las cosas tal cual como son. ¿Me entienden? Entonces, por eso dice estadística verdadera. Mientras que la estadística inferencial es la estadística influenciadora. La estadística que generalmente se utiliza en la política. Tratan de influir utilizando esta estadística. Estadística que pronostica. Por eso dicen inductiva. ¿Me entienden? Pronostica, trata de adivinar. Probabilístico. Trabajamos la probabilidad en la estadística inferencial. Entonces, ¿cierto? Conocemos dos estadísticas, pues, de clasificación. Algunos le dicen de estadística externa, estadística interna también. Externa, ¿por qué? Porque es contacto directo, o sea, trata de influir hacia la población. ¿Me entienden? Por eso se llama estadística inferencial, estadística descriptiva. Vayamos, ¿y cuáles son los procesos de esta estadística o descriptiva? Los procesos que nosotros tenemos que hacer cumplir. Y siempre la estadística descriptiva es aquel que trabaja con datos que provienen de la población. O sea, trata de cubrir a toda la población con datos que provienen de la población, ¿ya? Primero, ¿cuáles son esos procesos que cumple la estadística descriptiva? Por ejemplo, el día de las elecciones, a las 8 de la mañana empieza a abrirse las ánforas, ¿verdad? Los votantes empiezan a ingresar. Entonces van poniendo, sobre todo marcan por el candidato, sobre todo doblan su cédula y a la ánforita. ¿Eso qué viene a hacer? Eso viene a ser recolección de datos. Entonces, recolecta datos.
obviamente datos verdaderos. Entonces, primero, ¿qué hace? Recolecta. Una vez recolectado, profesor, ¿qué va a hacer? Recolecta, luego clasifica. Ahí está, profe. Una vez cuando haya terminado de recolectar todos esos, hace una clasificación. Y obviamente una organización de acuerdo a eso, ¿no? Organiza los procesos estadísticos. Organiza, compañeros. ¿Ya? Organiza. Una vez organizado, vamos, un proceso. Procesa. ¿Para luego qué? Procesa y al final hace un análisis e interpretación. Entonces dice, analiza e interpreta. ¿Cierto? Analiza e interpreta. Y luego de este análisis hace ¿qué cosa? Analiza y los representa. Por eso es que una vez terminado todo ese proceso de conteo, recolectan todas las, ¿cierto? De repente todos los resultados de todas las ánforas se llegan de repente, o las ánforas, y esos datos recolectados los va a representar, ¿no? Haciendo todo ese proceso, ¿ya? ¿Cierto? Entonces, vamos, luego lo va a representar. Por eso dicen, representa. ¿Ya? Representa. Listo. ¿Y qué va a representar? Datos que provienen ¿de dónde? De la población. Entonces, aunque sea ponemos aquí, datos provenientes de la población. ¿Ya? Entonces ponemos así, datos provenientes de la población. Población. ¿Ya? Esa es la estadística descriptiva. Siempre trata de trabajar a la población. Un equivalente, siempre trata de influir un equivalente al 100%. ¿No? Eso es. Esa es la estadística descriptiva. Una estadística que tiene todos estos procesos, ¿verdad? Recolecta, clasifica, organiza, procesa, analiza y lo representa. Y la estadística, por ejemplo, ustedes el día de las elecciones ven diagramitas de barras, ven histogramas, sector, sobre todo, como el número de votos es una variable de naturaleza, sobre todo cuantitativa, discreta, entonces puede utilizar dos gráficos, sector circular o diagrama de barras, entonces lo representa así. Por eso nosotros utilizamos eso, ¿no? Pero también va a haber otros procesos donde de repente no va a ser, sobre todo el proceso de un conteo, sino puede ser un dato cualitativo, puede ser un cuantitativo. Entonces, de acuerdo a eso, hace todas estas situaciones, lo procesa, lo recolecta, clasifica, organiza, todos. Todos estos son procesos estadísticos que tienen que cumplir. Y todo este proceso junta con la aritmética y representa sus cuadros estadísticos que vienen a ser distribuciones de frecuencias. ¿Ya? La estadística descriptiva es una de las estadísticas muy importantes, chicos, ¿ya? Que cumple ciertas condiciones, ¿ya? Para organizar y para... Hablemos ahora de la estadística inferencial. ¿Qué cosa viene a ser la estadística inferencial? ¿Ya? No se me olvide, la estadística descriptiva. Por ejemplo, hasta las 4 de la tarde se está cumpliéndose todo esto. 4:10, 4:05, una vez cerradas las ánforas, aparece el famosísimo boca de urna. Flash informativo de eso. Supuesto ganador, dicen, ¿no es cierto? Entonces, mucho cuidado. Un supuesto ganador, ¿qué implica eso? No, esto es un dato verídico. Entonces, ¿cuáles son los procesos que cumple una estadística descriptiva? Una estadística descriptiva, lo único que hace, muchachos, es lo siguiente. Recolecta, sí, pero no recolecta en una cantidad como debe de ser, ¿cierto? Entonces, hace una recolección mínima. ¿Y cuál es esa recolección mínima? Entonces, obviamente la estadística inferencial también recolecta, ¿perdón? Entonces, recolecta, no todo, ¿no? En lo mínimo. Recolecta. A esa recolección también algunos le llaman muestreo. Muestreo.
se llama. ¿Y qué cosa es muestreo? Por ejemplo, el día de las elecciones van a la puerta de los colegios y preguntan, digamos, toman aleatoriamente a 5 personas y la estadística inferencial dice, estas 5 personas para nosotros representan el 100%. Si de estas 5 personas, 3 dicen por un mismo candidato, llegan a la conclusión, dicen, en este centro de votación más del 50% eligieron por ese candidato. Listo, anotan y se van a otro colegio. Eso es un proceso de muestreo. ¿Me entienden? Eso es un proceso de muestreo. ¿Ya? A eso se le dice muestreo. ¿Ya? ¿Qué viene a hacer eso? Entonces, y mediante ese muestreo generalizamos siempre. Entonces, una vez hecho ese muestreo, generaliza. Generaliza. Es como decir, pues, justamente lo que te estoy diciendo, ¿no? Si de ese colegio, de esos 5 han dicho 3 para un mismo candidato, entonces lo que va a hacer es generalizar esas cositas, ¿no? Entonces, inferencias, ¿verdad? Entonces empieza a vaticinar, a pronosticar, ¿no? Generalizando, pronostica. Pronostica. Esos son los procesos. Algunos también les dicen esta cosita, estadística de las brujas. ¿Me entienden? Porque estadística de las brujas tratan de adivinar, pronosticar, vaticinar lo que va a suceder, ¿cierto? Eso es. Por ejemplo, una estadística inferencial que podemos nosotros practicar. Siguiente, por ejemplo, podemos decir, actualmente, ¿cuántos de repente con la enfermedad COVID están? Hacen un dato verídico, por ejemplo, esas tablas que están mostrando del número de conteos, cuántos infectados, cuántos curados, todo eso es una estadística descriptiva. ¿Me entienden? Estadística descriptiva, datos verídicos. Haciendo la prueba molecular se confirmó, de repente hasta ahorita en Cusco creo que ya estamos más de 3.000 infectados, entonces van a decir 3.000 infectados. Pero por el proceso que nosotros estamos yendo, si al actual, entonces fin de año llegaremos a unos 9.000 infectados. Entonces, ¿qué está practicando? Estadística descriptiva e inferencial. Está pronosticando, de acuerdo a eso está tratando de que a este paso vamos a terminar 9.000 infectados el fin de año. Entonces trabajamos la estadística inferencial. Trata de generalizar, o sea, trata de pronosticar. Y esa generalización recae sobre la población. ¿Me entiendes? Entonces, eso es la estadística. Y generalmente la estadística descriptiva, ya también digo, la inferencial, no toma datos de la población en su total, sino datos de la muestra. ¿Cierto? Muestra. Ahorita vamos a ver qué cosas implica muestra y población. ¿Ya? Datos de la muestra. Por eso le dicen muestreo, ¿no es cierto? Entonces, utilizando la muestra. ¿Ya? ¿Qué más, compañeros? ¿Qué más podemos hablar de la estadística descriptiva y estadística inferencial? Siempre después de los hechos, datos verídicos. ¿Me entienden? Datos. Ahora, por ejemplo, imagínense de repente por ahí hubo un asesinato, todo eso, ¿no? Escena del crimen, todo eso. ¿Quién es el primero en llegar a esa escena? Son los policías. Acordonan el lugar y ellos también hacen sus propias investigaciones, ¿cierto? Entonces dice, supuesto móvil del asesinato, dice, puede ser tal, tal, tal. Entonces los policías, ¿qué trabajan? ¿Estadística descriptiva o estadística inferencial? Posiblemente sea el móvil del asesinato, ¿verdad? Entonces empiezan a trabajar la estadística inferencial. Vienen los peritos, ¿me entienden? Los médicos, todos estos, los médicos forenses, todos los médicos sabidos por haber para investigar causas, motivos, razón del deceso del señor. Entonces empiezan a dar estos procesos. Recolectan, clasifican, organizan, procesan, analizan y lo representan. Y al final hacen su informe. Listo, causas, motivos de la razón de la muerte del señor. Los policías también hacen su informe, posibles móviles del asesinato. Entonces hacen una investigación para probar esa hipótesis. Entonces están trabajando en estadística inferencial. ¿Me entienden? Entonces al final los policías llegarán, ¿hemos tenido la razón o no hemos tenido? O de repente el asesinato da un giro total, ¿verdad? Entonces ocurren esas situaciones. Entonces en ahí también trabajamos ambas estadísticas, estadística descriptiva, estadística inferencial. De repente, mañana tenemos un partido de la selección, otra clase, sobre todo otra estadística descriptiva, ¿no? Inferencial. A un hincha, nosotros le podemos preguntar, a ver, de repente dice, ¿quién mañana gana? Entonces va a decir definitivamente Perú, ¿no?
Entonces, ¿qué está practicando? ¿Estadística descriptiva o estadística inferencial? Una estadística inferencial. Pueda que sí, pueda que no. Después del partido se hace un análisis, una recolección, analizan de repente del por qué Perú ganó o del por qué Perú perdió. Entonces, estadística descriptiva. Esto siempre va a ser antes y esto siempre va a ser después. ¿Me están escuchando? Después de... ¿Me entiendes? Es un análisis después, ¿verdad? Recolectamos y hacemos un informe al final. Por ejemplo, en las empresas que ustedes van a, de repente, en un día van a tener alguna empresa, entonces siempre a cada uno de tus profesionales les vas a pedirles un informe. Y un informe tiene todos estos pasos, ¿ya? Eso es la estadística descriptiva, eso es la estadística inferencial. Espero que me hayan entendido. En clases, en los foros trataremos de hacer un poco más, ¿ya? Listo, 1, 2, 3. Justamente vamos a hablar de estos dos. Ahora, profesor, ¿qué viene a ser? Algunos términos que todavía no estamos utilizando. Por ejemplo, el famoso censo. ¿Qué cosa es censo? Censo, nosotros sabemos que abarca a toda la población. No es lo mismo decir una encuesta. No es lo mismo decir un referéndum, también es parecido a un censo, ¿no? Donde participan todos. Censo o población siempre trata de ubicar a toda la población. También mucho cuidado, ¿ya? El censo. El censo trata siempre de cubrir al 100% de la población. El censo, por ejemplo, es una estadística descriptiva. Por ejemplo, vienen a censarte, te mandan datos verídicos y verdaderos. ¿Me entiendes? Una encuesta puede ser verdadero como también no. Por eso dice, inclusive hay encuestas anónimas. Inclusive, ¿eso qué viene a ser una encuesta? Estadística inferencial. ¿Me entiendes? Eso es una estadística. La población en su gran mayoría tiende a mentir. Siempre dicen, ¿no? La población es más mentirosa. Y mucho más la población peruana. Es mucho más mentirosa, ¿verdad? Por ejemplo, con la población peruana, ¿qué tenemos que practicar? La estadística inferencial. Por ejemplo, hubo un candidato que decía, ¿no? Las cosas tal cual como decía, ¿no? El Perú, estamos fregados por tales. Aprobación en su encuesta personal tenía 10%, 15%. Pero había otro candidato que prometía todo. Prometía todo, a diestra y siniestra. Pero tenía una aprobación del 60%. Entonces ese candidato que decía las cosas dice, ese tal candidato está comprometiendo cosas imposibles. Por eso dice, y un entrevistador le dice, a ver señor, estamos en un país soñador. Entonces si estamos en un país soñador, ¿qué debes de hacer? ¿Estadística descriptiva? No, estadística inferencial. Miénteles miércoles, ¿verdad? A ver, por ejemplo, cuando ustedes están al lado de otros amigos de chocheras, yuntas, carnales, ¿qué estadística ustedes practican? ¿La descriptiva o la inferencial? Cada uno de ustedes tiene respuesta. A ver, practica la estadística descriptiva, mañana deja de ser tu amigo. Entonces, ¿qué practicamos? Estadística inferencial, estadística influenciadora. ¿Me entienden? Esa es la diferencia. Creo que ahí ustedes tienen 800.000 ejemplos de esas dos estadísticas. Vayamos ahora sí, de estas dos cositas vamos a hablar. Población, muestra. ¿Qué cosa viene a ser una población? ¿Y qué viene a ser una muestra? ¿Ya? Población y muestra. Listo. Hablemos de estos dos. Población, muestra. Si nosotros hablamos de la población y de la muestra, vamos a tener algunas situaciones interesantísimas. ¿Ya? 1. Ponemos a que sea así. Población. Es el número de individuos. Ustedes esto hasta por medio ambiente, nosotros sabemos eso. Por geografía sabemos que es una población, ¿verdad? Un conjunto de individuos con una característica en común, ¿no? Del cual, por ejemplo, en la estadística dicen característica en común, del cual nosotros deseamos estudiar algún aspecto, ¿no? De una población. Ustedes, por ejemplo, son una población, grupos, ¿verdad? Salón, por ejemplo, un salón puede ser grupo A, grupo B, grupo C, grupo D. Ustedes son una población. Y la población general sería, pues, conjunto de alumnos del Colegio Galileo, por ejemplo, ¿no? Entonces, población. ¿Entienden? Población. ¿Y qué viene a ser una población, muchachos? Conjunto de ¿quiénes? De individuos, objetos o individuos con una característica en común, ¿verdad? Entonces,
total de individuos. Aunque sea ponemos así, ¿no? Total de objetos o individuos. ¿Ya? De objetos o individuos. O individuos. Objetos o individuos. ¿Ya? Entonces, que tienen una característica, que pueden tener características comunes o no. ¿Ya? Eso es una población. Una población en total. ¿Entienden? Entonces, objetos o individuos. ¿Ya? De los cuales nosotros necesitamos hacer un estudio. ¿Ya? Entonces, mucho cuidado. Sobre todo, por ejemplo, un censo siempre se va a hacerse a toda la población. ¿Qué cosa es un censo? Estudiar las características precisas y verdaderas de una población. ¿Me entienden? Por ejemplo, dice, vamos a censar, ¿no es cierto? Entonces, mucho cuidado. Entonces, censo es, por ejemplo, aquí vamos a poner ese famoso censo, ¿ya? Estudio de toda la población. Nos pueden preguntar, ¿no? Estudio de toda la población. ¿Ya? De toda la población. Listo, ahí estamos. Estudio de toda la población. ¿Pueden usar, no? Ese es un censo. ¿Ya? ¿Qué más, profesor, podemos hablar de la población? Características comunes. Ahora, el tamaño de la población, pueden haber poblaciones finitas, pueden haber poblaciones infinitas. Entonces nosotros vamos a estudiar solamente la población finita, ¿no? Respecto a una muestra, ¿no? Tamaño de muestra o población. Por ejemplo, nosotros lo simbolizamos con N mayúscula, esta partecita, ¿no? El tamaño de muestra o población. Por ejemplo, esta N mayúscula nos va a representar al tamaño de la población. O sea, al número de elementos. Si tu población es finita, entonces dicen tamaño de la población. ¿Ya? Eso es importantísimo. Tamaño de la población. Ahí tenemos. ¿Ya? Tamaño de la población. Siguiente, compañeritos. Ponemos 2. Muestra. ¿Y qué cosa es una muestra? Una muestra es una parte de la población seleccionada adecuadamente, dice, ¿no? Muestra. Pregunta de examen de admisión. ¿La muestra siempre será menor a la población? Entonces, ya que la población es un conjunto de individuos o conjunto de objetos o total de objetos o individuos que tengan característica común o no común, entonces dicen que cosa es una muestra, una parte de una población. Entonces algunos dicen parte de una población. ¿Ya? Parte de una población. ¿Ya? De una población. Pero aquí viene el término más importante. De una población. Aquí viene el término más importante. Muestra, ¿qué viene a ser muestra? Muchos dicen subconjunto de la población. Entonces, veamos eso. Subconjunto de la población. A ver, si decimos subconjunto de la población, ¿qué quiere decir esto? Hay que tener mucho cuidado. Si yo digo subconjunto de la población, este término me está dando mucho que hablar. O sea, subconjunto. A ver, ¿cuándo se dice en subconjunto? Subconjunto se dice cuando está pues incluido, ¿verdad? Sobre todo en ese conjunto. O sea, ¿qué quiere decir? Que la muestra está pues dentro de la población. ¿Me están escuchando? Entonces, a ver,
¿Me entiende? Entonces, es eso, ¿no? Parte de la población. Entonces, compañeritos, nota importante. ¿Qué quiere decir? Que una muestra, si es su conjunto, una muestra y una población, ¿podrán ser iguales? Claro que sí. Porque recuerda, bueno, todo conjunto es su conjunto de sí mismo, ¿no? O sea, una población puede pasar a ser muestra, claro. Por ejemplo, un salón de la academia, por ejemplo, puede ser muestra y población. ¿Entienden? A su vez. Entonces, por eso siempre dicen, la muestra siempre va a ser menor o igual a la población. O sea, la muestra puede ser, en su gran mayoría menor, pero hay casos donde van a ser iguales. O sea, una muestra y una población pueden tomar el mismo valor. Entonces, pregunta de examen de, sobre todo, admisión. Una muestra siempre es menor que la población, falso. Una población siempre es mayor que la muestra, también falso. Una muestra es menor o igual a la población. Ahora, al estudio, por ejemplo, del famoso, al estudio del, sobre todo, por ejemplo, al estudio de toda la población, nosotros le llamamos censo. Al estudio de la muestra, por ejemplo, esa famosa boca de urna, que recolectan datos, y esos datos se los seleccionan de manera, sobre todo, interesante. Entonces, compañeritos, a ese proceso se llama proceso de muestreo. ¿Ya? De muestreo. Por ejemplo, cuando hacen estudios de mercados, exacto, eso es lo que trabajan, ¿no? Muestreo. ¿Ya? Eso es el famoso muestreo. ¿Ya? ¿Qué más, profesor, podemos hablar de la población, de la muestra? Ahora, tamaño de la muestra. O población también dicen algunos, ¿no? Con N minúscula. Tamaño de la muestra. ¿Ya? Tamaño de la muestra. Listo, compañeros. Ahí nosotros tenemos tamaño de la muestra. ¿Entienden? Entonces, mucho cuidado con estas cositas, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, podemos tomar un ejemplo, ¿no es cierto? Por ejemplo, a ver, el número de hijos que ustedes pretenden tener, ¿no es cierto? Entonces, averiguar, por ejemplo, quién será el futuro presidente. ¿Me entienden? Hacemos un muestreo. Por ejemplo, a ver, ponemos ejemplo. Ejemplos, un muestreo. Un muestreo. Muestreo, por ejemplo, ¿no? Estudio de mercado. ¿Cierto? De cierto producto puede ser, ¿no? Entonces, por ejemplo, otro, averiguar las intenciones. ¿Quién será? Futuro presidente. Otro profesor, por ejemplo, puedes averiguar las intenciones de voto a nivel nacional en las próximas elecciones, ¿no? En las próximas elecciones, ¿quién será el siguiente presidente? Entonces, nosotros podemos tener, ¿cierto? Entonces, una población siempre, muchachos, ¿ya? Es una parte, ¿no? Una muestra es una parte de la población, seleccionada adecuadamente, ¿no? Entonces, otros, y así ustedes pueden encontrar, a ver, un ejemplito más de muestreo y población muestreo. A ver, otro, futuro presidente, estudio de mercado. Por ejemplo, a ver, ¿qué podemos estudiar ahorita, no? Entonces, el número de pacientes, por ejemplo. El número de enfermos, por ejemplo. Del hospital regional.
Ahorita nosotros podemos ir y sacar un proceso, nosotros contar cuánta es la población enferma. ¿Me entienden? Listo. Y así podemos hacer muchos estudios más, chicos, de la población. Muestreo futuro, estadística descriptiva, estadística inferencial. Espero que hayan entendido cuáles son los procesos estadísticos, qué condiciones cumple un proceso estadístico, todo lo demás. ¿Ya? Eso es, muchachos, respecto al, ¿cierto?, al muestreo todo lo demás. Vamos, continuemos. Ahora sí, hablemos de algo muy importante. Profe, 1, 2, 3, pasamos al 4. Variable estadístico. ¿Y qué cosa es un variable estadístico? Vamos a hablar del variable estadístico y clasificamos las variables. Estadística es una de las ciencias muy ordenadas. Si nosotros sobre todo en la ciencia mismo, si haríamos todos esos parámetros que tiene la estadística, créanme que no existirían problemas en la vida. Entonces a veces nosotros salimos de esos parámetros, por eso es que tenemos problemas individuales. ¿Ya? La estadística es tan ordenada que tenemos cada uno de esos. Listo. Variables estadísticos. Profe, ponemos 3. Ponemos 3, profesor. Variables estadísticos. Variable. ¿No? Variables estadísticos. Sobre todo, variables. ¿No? ¿Qué cosa viene a ser una variable? Por eso dicen, ¿no? A ver, ¿qué viene a ser una variable, amiguitos? Una variable, en todas las poblaciones, sobre todo en todas las poblaciones, nosotros vamos a encontrar distintas variables de estudio, ¿no? En una muestra, en una población, lo que sea. Sobre todo ponemos número de hijos, podemos determinar el peso de los integrantes de esa población, podemos hacer en un muestreo, por ejemplo, podemos tener ustedes mismos, ¿no? ¿Cuántos hijos pretenden tener de acá de unos años? Peso de cada uno de ustedes. Sobre todo el nivel de colesterol que ustedes manejan, cada uno de ustedes, ¿verdad? Con cuánto de nivel están, ¿verdad? Entonces generalizamos de así, ¿ya? Entonces existen dos tipos de variables estadísticos. Variables cualitativas y variables cuantitativas. Entonces ponemos uno, profesor, ¿ya? Independientemente. Entonces ponemos variable cualitativa. Variable, ¿ya? Variable cualitativa. Cualitativa, cualidad o atributo, dice, ¿no? Cualitativa. Listo. Variables cualitativas. Entonces, variable cualitativa, características, atributos, ¿verdad? Sus valores son cualidades, ¿perdón? Sus posibles valores, ¿no? Sus valores, sus posibles valores son cualidades o atributos. Sus posibles valores son cualidades. Cualidades o atributos. O atributos. Las variables cualitativas, por ejemplo, variables cualitativas, características, estado civil de una persona. ¿Me entienden? Estado civil, nivel de nutrición, sobre todo calidad de servicio, por ejemplo, bajo, intermedio, no lo sé, pésimo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ¿no? ¿Qué más, profesor? Rangos militares, ¿me entienden? Hay ciertos grados militares, ¿verdad? Existen algunas cualidades con jerarquía y algunas cualidades sin jerarquía. ¿Me entiendes? Con las cualidades no puedo realizar operaciones aritméticas. O sea, ¿qué quiere decir? Con las cualidades personales, individuales, grupales, no podemos realizar operaciones aritméticas. O sea, yo no puedo sumar las cualidades, ¿no? Estado civil, por ejemplo, soltero, viudo, divorciado, casado. Con esos variables, posibles valores que son variables
o cualidades. ¿Yo podré realizar alguna operación? No, ninguna. Entonces, por eso ponemos clases, ¿verdad? Clasificación de estos, de las variables cualitativas. La clasificación de las variables cualitativas se clasifican de dos formas. ¿Cuáles son esas? Ponemos A, ¿cierto? Variable cualitativa, ¿ya? Variable cualitativa nominal. Nominal, ¿ya? Variable cualitativa nominal. ¿Y qué quiere decir variable cualitativa nominal? Son variables o atributos con los cuales o en los cuales no existe una jerarquía. Sobre todo, no existe jerarquía. ¿Cierto? Nota importante. Son variables donde no existe jerarquía. ¿Ya? No existe. O sea, ¿qué quiere decir? No existe un orden. Entonces ponemos no existe jerarquía. ¿Ya? No existe jerarquía. O sea, no hay un orden. Entonces, profe, por lo tanto, diremos de esta forma, ¿no? No existe jerarquía. ¿Ya? No existe jerarquía. Entonces, no hay un orden, ¿no? Por ejemplo, variables cualitativas nominales. ¿Ya? Variable cualitativa nominal. Por ejemplo, primera variable, estado civil. Estado civil. A ver, ¿existe alguna característica o variable? Estado civil, compañeros. Entonces diremos estado civil. Aquí tenemos, a ver, los estados civiles. Perdón. A ver, compañeros. Primero, ¿quién será? No hay primero, ¿no? Entonces, aunque sea ponemos soltero, casado, viudo. ¿No? Profe, existirá, algunos también dicen, un estado civil cansado, dicen, ¿no? Entonces, algunos también dicen divorciado, ¿no? Ese cansado, ¿no? Divorciado. ¿Dónde ustedes, chicos, se ubican? Divorciados, ¿verdad? Listo, no. Listo, ahí están los estados civiles. Por ejemplo, esto es cualidad, ¿no? Por ejemplo, siempre les preguntan, ¿no? Soltero, casado, viudo, divorciado, ¿no? O comprometido, ¿verdad? Dice. Entonces, ahí están los estados civiles. ¿Quién está primero? A ver, ¿cuál de las variables está primero? Ninguna. No hay un orden, ¿entienden? No hay un orden. Entonces, a este tipo de variables se le dice variable cualitativa nominal. O sea, no existe jerarquía, o sea, no hay un orden, ¿me entienden? Todos están en el mismo nivel, ¿me entienden? ¿Ya ves? Siguiente, compañeritos. Estado civil. A ver, otro ejemplito. Otro ejemplito de variable cualitativa nominal. Entonces, existen dos tipos de variables cualitativas, nominal y ordinal. Así como el nombre dice, ordinal, porque existe una jerarquía, un orden que se establece, ¿verdad? Entonces, tengamos mucho cuidado con eso, ¿ya? Variables cualitativas, ¿ya? Entonces, existe un orden. Entonces, veamos aquí. Variables cualitativas, cuantitativas, ¿no? Entonces, tenemos lo siguiente. A ver, veamos aquí. Veamos aquí. Otro profesor.